Ahí estamos. Bien, buenas tardes. ¿Por qué lo cité acá hoy? Porque vamos a hacer un práctico de curva de calibración, ¿sí? La idea es empezar a ver un poquito, después les voy a subir un material para que ustedes trabajen, ¿sí? Y que, como si fueran en el laboratorio, determinen la curva de calibración, hagan una regresión lineal, ahora después les voy a explicar lo que tienen que hacer. Vamos primero al práctico. Acá, bien. ¿Se ve el software de fondo? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Este es un software que, bueno, que yo lo tengo por una cuestión de préstamo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tratar de determinar una curva de calibración para glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, para una curva de calibración, ¿qué se necesita mínimamente? Abran las cámaras y micrófonos, así nos vemos, porque si no al final como que me veo yo solito. Se necesitan los estándares. El estándar, uno solo, Sí. ¿sí? Porque generalmente las determinaciones colorimétricas, ustedes recuerden que muchas veces tienen un solo estándar. Acá lo que vamos a hacer es una curva. Entonces, ese estándar, ¿qué se hace? Si yo quiero hacer En una... distintas concentraciones. Exactamente. Y hago diluciones, ¿sí? Diluciones Ajá. seriadas, ¿está claro? ¿Sí? Generalmente uno cuando consigue una, en este caso, una droga de alta pureza, ¿sí? Que tiene trazabilidad, por ejemplo, la glucosa de Merck, ¿sí? Entonces, uno lo que puede hacer es preparar una solución concentrada, stock, y de esta hacer diluciones seriadas, que es lo que hacíamos normalmente en el práctico, ¿sí? Se hacía una dilución con una concentración de 10 gramos por litro de glucosa, esa se le diría al medio, luego esa al medio, y así nos iban dando distintas concentraciones, para ver el límite superior y el límite inferior de la curva. ¿Está claro esto? Eso es muy importante porque normalmente una curva de calibración, como es una recta de regresión ajustada, los extremos de la curva que son aptos para la medición generalmente tienen menor sensibilidad. Es decir, que esa curva puede, por ejemplo, a valores muy altos, ¿sí? Hacer una meseta, porque, por ejemplo, los reactivos enzimáticos, esto ocurre porque el color ya supera la cantidad de luz que puede ser absorbida, ¿está claro? Con lo cual, generalmente, ahí tenemos problemas en la curva. Y en concentraciones inferiores, muy inferiores, también nos pasa. Con lo cual, es necesario a veces trazar una curva de calibración. No. Acá nos dice que para hacer una curva de glucosa, ¿sí? Lo que hacemos es tener una concentración de glucosa en la cual vamos a tener 30 miligramos por decilitro, 60 miligramos por decilitro, 90, 120 y 150. Y así se va a trazar una curva. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se hace es colocar los tubos, ¿sí? ¿Escuchan el sonido de fondo? No sé si se escucha. No, no se escucha el sonido. Bueno, acá es un aparatito que lo que hace es colocar los tubos, ¿sí? Y luego me dice que tengo que colocar, ¿sí? El estándar y luego agregar agua y el enzimático, o sea, el reactivo enzimático a lo último para generar color. Entonces directamente, ¿ven lo que va haciendo el programa? ¿Está claro lo que voy haciendo? ¿Sí? Después coloco Sí, agua profe. desionizada, ¿para qué? Para respetar ¿qué? El volumen. El volumen, ¿sí? Mezclo, como si tuviera un mezclador, centrifugo. Este caso es como si la glucosa la hicieran directamente en sangre, ¿sí? Por eso queda un pellet en el fondo. Remuevo el pellet y luego me dice que que agregue el reactivo color que tiene las enzimas para desarrollar color. Te lo voy a poner acá abajo porque si no, ahí está.
Ahora me dice que incube. Bueno, a ver. ¿Alcanzan a leer lo que dice acá? ¿Qué opción es correcta? Los tubos contienen diferentes volúmenes. Están nombrados, o sea, rotulados en forma diferente. Contienen distintas cantidades de glucosa. ¿Cuál pongo? De todas. La C. La C, ¿no? A ver, veamos. Sí, ¿de acuerdo? Bien, y ahora lo que tengo que hacer es encender el espectrofotómetro. ¿Mm? Y colocar los tubos. Analizar. ¿Ven lo que me va marcando? Acá lo que hace es marcar concentración de glucosa en miligramos por decilitro en el eje de las X, y en el eje de las Y, en las ordenadas, me dice que va a medir la densidad óptica de la muestra, ¿sí? Igual acá abajo, después no se ve, pero yo puedo, ¿lo ven ahí? Me dio 0,30 para 30 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Mido el segundo. Guardo el dato. Vayan anotando, igual después se los paso si no. El segundo tubo tiene 0,50 de densidad óptica y la concentración de glucosa es de 60 miligramos por decilitro, o sea, el doble del anterior. Para 0,60 de absorbancia, 90 de concentración. Para 80, 120. ¿Sí? Para 0,80, 120. Y el último punto, para 1 de densidad óptica, 150 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y ahora me dice que traza el gráfico. ¿Lo ven? A ver qué opción podemos predecir a través de la medida de glucosa en plasma de distintos pacientes. ¿Cuál de las tres? La B. A ver. ¿Están todos de acuerdo? Parezco Barassi ya. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Y ahora tengo, fíjense, distintas muestras de pacientes, que es lo que hacíamos en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a medir es la actividad óptica. Coloco otra vez los tubos. La cantidad de glucosa a través de... Bien. Primero que coloco la muestra del paciente 1. Fíjense que coloco la muestra y automáticamente, esto es sangre entera, ¿se aclaró? Luego agua desionizada. Bien. Hidróxido de bario para alcalinizar.
heparina. Mezclarlo. Centrifugarlo. Por eso les digo que esto es como si lo hicieran en sangre entera. Remuevo el pellet y ahora me quedó para agregar directamente, ¿sí?, el reactivo de color. Incubo. ¿Qué es lo que lograremos con la incubación? En este caso. Que se ve la reacción enzimática. Claro. Enciendo el espectrofotómetro. Y ahora coloco el primer tubo. ¿Sí? Lo analizo. Y ahora lo que hago es, ¿ven que traza una línea acá? Lo que hago es mover el cursor hasta que extrapola, ¿ven?, la curva en donde tengo la curva patrón. Y grabo el dato. Tiene 0,73 de absorbancia, anótenlo, y 103 miligramos por decilitro. ¿Se entendió eso? Sí. Segundo, hago lo mismo. Mido la absorbancia. Corro el cursor. Y grabo el dato. 0,79, 114. $0,89, 131. $0,83, 120. Y la última, que creo que es la de lectura más alta, sí. 0,96, 143. ¿Quedó claro cómo lo hicimos? Sí. ¿Sí? Lo que voy a hacer, a ver si los puedo, para que lo tengan. Vamos a hacer una cosa. Profe, Sí, una consulta. sí. ¿La última medición no quedó por fuera? En realidad era hasta 150, si vos te acordás. La lectura más alta del estándar. Ah, anoté 120. No, no, no. 105. Si no me Ah, equivoco era 150. 150. Ahora nos fijamos. Parate. Ah, dale. 150. Acá la tenés. Sí, ese es. Oye. ¿Sí? ¿Para qué quiero hacer esto? Control de corta. Ahí está. Y archivo, guardar como. Vamos a poner curva. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Más o menos con lo que hice. Sí. Bien. Voy a ir acá, dejo de compartir esto. Bien, vamos al Excel ahora. Es una hoja y compartir. Ahí está. Bien. ¿Se ve el Excel de fondo? Sí. Sí, bien. Sí, sí. ¿Tienen los datos ahí? Sí. Vamos a hacer la curva nosotros. Para explicarles dos o tres cositas. Es decir, que acá lo que tengo es la concentración. Ahí está. En miligramos por decilitro de glucosa. Y acá tengo la densidad óptica
No me acuerdo si lo marcaba, pero vamos a ponerle 505 nanómetros, que es la lectura que generalmente se hace para la glucosa, ¿sí? Vieron que extrapoló en el 0,0. Díganme los valores de la concentración y absorbancia que tenía la curva, que anotaron ustedes. 30, Sí, 60, sí. 90, Para, ya está. 30, 60, 90, hasta 150, ¿no? Listo. Sí. Sí. Para 30, 03, sí. Para 60, 05, sí. Para 90, 06, para 120, 08. sí. Y para 8 era 1, ¿no? Sí. Listo. Bien. Ven lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Acá lo que puse son los datos de la curva de calibración, ¿sí? Ahora, primero voy a hacer el gráfico. Entonces voy a insertar gráficos recomendados. Le voy a poner todos los gráficos. Vamos a buscar de dispersión. Aceptar. Y fíjense que el Excel ya me hizo la curvita. ¿La ven? Con Sí. todos los puntos como hizo el programa, lo mismo, ¿sí? Acá si quiero puedo, por ejemplo, título de los ejes, hago doble clic en el título. Ahí está. Glucosa. Y lo vamos a poner la concentración en miligramos por decilitro. ¿Sí? Y acá en el otro, densidad óptica, 505 nanómetros. Y en el título del eje le vamos a poner curva de calibración de glucosa. Pongo glucosa en general porque puede ser para sangre, orina o cefalorraquídeo, ¿está claro esto? ¿Sí? Lo que mido es glucosa, ¿sí? En cualquier tipo de... Ahora, el Excel, ¿qué me deja hacer? Miren acá. Si yo me paro en los puntos, ¿sí? Botón derecho, agrego línea de tendencia. ¿La ven? Sí. Entonces, le voy a poner que dos condiciones. Primero, que señale la intersección para que pase por el 0,0 porque no pasó, que me presente la ecuación en el gráfico y que me presente el valor de R cuadrado en el gráfico. Las tres cosas, ¿sí? Muy importante. Bien, si ustedes se fijan, ahora me trazó una línea que pasa por los puntos, que es una línea de tendencia, de regresión, y me marca el valor de R cuadrado. El valor de R cuadrado es 0,971. ¿Se acuerdan algo de regresión lineal? ¿De lo que vieron en estadística? ¿Para qué servía la regresión lineal? ¿Qué dato nos aportaba? Ahora hago esto, podemos hacer otra cosa. ¿Qué dato nos aporta? ¿Qué significa ese valor de R cuadrado? Que puede ser con tendencia a 1 o a -1. ¿Pero qué nos implicaba? Cuanto más cerca de 1 o más cerca de -1 estaba, ¿qué puedo decir yo? Que la curva más lineal. Claro, que está más cerca de los datos, es más lineal con los datos. Sí, que en realidad pasa en forma proporcional por el método de mínimos cuadrados a través de los puntos. ¿Está claro? Es la mejor curva que puedo tener. ¿Sí? Eso hace de que pueda predecir, ¿sí?, valores que tengo hacia la curva. Fíjense que acá, por ejemplo, me trazó el mayor valor en 140, eso lo puedo modificar. Me paro en el gráfico, le pongo dar formato al eje, y como máximo, en vez de 160, le pongo 150. Automáticamente, fíjense que me marcó el límite de la curva. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el valor que tengo de I? Fíjense que el valor de I, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor.
inicio lo vamos a poner en... Si me diera bola. 14. No me lo marca. Ahí está. Que es de 0.0068. ¿Para qué me sirve ese valor? Vamos a suponer que yo tengo muestras de pacientes. ¿Sí? Yo tengo el paciente, qué sé yo, 1728, estos son los números de entrada del laboratorio, 1758, 1763, 1764, 1765, 1770. Una cosa así, ¿sí? Y la densidad óptica de las muestras a 505 nanómetros. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tengo una densidad óptica de 0,55, 0,63, 0,77, 1.28, 0.21 y 0.97. ¿Sí? Estas son las absorbancias que me dieron las muestras. ¿Está? En un espectrofotómetro. ¿Cómo calculo la concentración? O sea, acá yo lo que calcularía sería la concentración de la muestra. ¿Cómo la calculo? Y Puede ahí despejar de tenés la que ecuación. dividir, A ver. claro, No. dividir por 0,068 todos los valores y ahí directamente te va a dar los valores de concentración. Sí, o puedo calcular acá un factor, ¿no? Claro, sí, la aplicás en fórmula para todos. Y listo. Un factor sería igual a ¿qué? A la concentración del estándar, ¿sí? Si yo tuviera un valor solo, haría la concentración del estándar o directamente acá, porque este valor, ¿qué es? La pendiente. Sí. ¿Sí? O sea, ¿yo qué tengo que calcular acá? La inversa de la pendiente. 1 Claro, sobre 0,0068. ¿Está claro? Este sería mi factor de calibración. ¿Estamos? Entonces, si Sí. yo a este valor lo multiplico por este valor y a este valor, no sé por qué me puso, bueno, no importa. Segundo. Espera, déjeme modificar una cosa. Archivo, opciones, fórmulas. ¿Dónde estaba esto? Manual. Estilo de referencia. No, yo no quiero esto. A ver ahí. Bueno, sí. No puedo aceptar. Ahí está. A ver ahora. Igual a este valor por este valor. Ahora sí. Pues tenía referencia a celdas. Fíjense que lo fijé en fila y columna. Espera, ¿qué cosa hice? Yo lo que quiero es este valor por este valor y este valor, fijarlo en fila y columna, ¿sí? Esto le vamos a poner, como están los datos sin decimales, los vamos a poner igual para la misma significativa, cifra significativa. Corro hacia abajo y ven que me da todos los valores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Me autocompleta y me da todos los valores. Porque como ya lo fijé en fila y columna, a cada valor que tenga acá, así tenga 100 valores, me lo va a multiplicar por este valor, nada más, ¿sí? ¿Qué valor sería digno de repetir? ¿Y cómo? El de 1.28. ¿El de 1? Porque te da 1.28. El de densidad óptica 1.28. Por Sí. eso, o sea, Porque da por la arriba de la curva. concentración, recuerde que siempre me Sí, tengo que siempre referir no a la absorbancia, yo me tengo que referir a la concentración, ¿sí? La concentración máxima admisible para esta curva de calibración es de 150, ¿sí? Claro. Tendrías que hacer una dilución de la muestra y volver a Sí, medirlo. por lo menos una dilución al medio,
¿sí? Para que Sí. entre dentro de la curva. ¿Está claro eso? Y después multiplicar al valor de concentración que tengo por el factor de dilución. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Y otra cosa que se puede hacer con Excel, que es muy interesante, como tenemos la parte de datos y análisis, me desapareció. Me voy a poner complementos. Ah, Complementos. Complementos de Excel, herramientas para análisis, ¿por qué no me lo pone? ¿Qué le pasó al Excel? A veces que hace cosas raras. Opciones, complementos. La voy a destildar. Y la voy a volver a tildar. Voy a sacar el solver. ¿Por qué no me pone la herramienta para análisis? Vos. Esperen que lo voy a cerrar. Voy a guardar. Y lo voy a volver a abrir. No sé por qué no me pone. Voy a abrir un libro. A ver. Archivo. Bien. No, no me lo está poniendo, no sé por qué. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar. Bueno, no sé qué le pasó al Excel. A ver acá. No. ¿Tienen el Excel a mano ahí, alguno de ustedes? Sí. Como para mostrar. A ver, ¿lo pueden hacer ustedes? Aunque sea para que vean la función. No sé por qué. Debe ser algún problema y tengo que reiniciar la computadora y vamos a estar la misma. No me abre análisis de datos y no sé por qué. A ver si cierro esto. Esperen, a ver. Vamos a probar una cosa. Esas son las cosas que tiene a veces Microsoft. Ah, acá. Porque abrí una macro y tengo miedo que sea eso. Acá está. Vos. Era eso. Listo. Ya está. Arreglado. Tenía razón. Profe, no está compartiendo ahora. No, 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 estoy buscando para compartir. Pará, no, Bien, no, está no, bien, está no, bien. no, no, ya sé, ya sé. Lo que pasa es que tengo 10 pantallas abiertas, para que se den una idea. Bueno, ¿ven? Acá tengo los datos que tenía recién, ¿sí? Ahora voy a análisis de datos. Vieron que en el otro Excel no se abría, y acá sí, o sea que no era un problema del Excel. Era un problema de un documento que tenía abierto, y eso me estaba ocultando esto. Y tengo que ir a
Histograma, ¿dónde estás? Regresión. No lo veía. Bien, entonces me dice, rango de entrada I. Voy a los valores de I. Rango de entrada X. Voy a los valores de X. ¿Sí? Rótulos en la primera fila, nivel de confianza 95%. Le Profe, pido, la de X no es la concentración, pusiste las muestras. puede ser. Espera, voy de vuelta. Esta es la de I, ¿está bien? Ah, no, tienen razón, qué cosa. Esta es la de I, Daniel. Y esta es la de I. Estaba mirando abajo. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que tengo esto, le pongo rótulos, nivel de confianza, residuos. Los gráficos no vamos a ponerlos. Se puede poner en la curva de regresión ajustada, pero es la misma que hicimos hoy. ¿Sí? Vamos a ponerla. Pasa, sale muy chiquita. Y rango de salida le vamos a poner, no, en una hoja nueva. Para ver qué nos da. Bueno, fíjense. Nos da los análisis de regresión, en realidad. Que esto es lo interesante de Excel. Tiene un solo defecto, que yo lo encontré, que da 2 veces, no sé por qué lo repite, es un defecto de Excel, los valores de, fíjense que son iguales, ¿sí? Del punto inferior y superior de la curva. Los extremos, los límites de confianza. Pero fíjense que me da el coeficiente de correlación múltiple, el valor de R cuadrado, el R ajustado, que es el mismo que ustedes veían en la curva de regresión lineal, el error típico y el número de observaciones que tenemos. Y acá me da la suma de cuadrados, el F, que es muy importante, ¿sí? Y el valor crítico de F. Este valor tiene que ser menor a 0,05. Y el F, cuanto más grande es, ¿sí? En relación a la curva, me está diciendo que puede predecir mucho, ¿sí? O sea que es una muy buena curva. Igual que el valor del estadístico T, ¿sí? Que fíjense que la probabilidad es de 0,17, o sea que es una buena probabilidad, y eso es la intercepción, y en el eje de la seque, fíjense que me da mucho menor a 0,05. Acá me da los residuales, es decir, los residuos que tiene la curva, en relación, este sería el punto, y esta es la distancia que tiene al punto. Es decir, que las distancias son mínimas. Yo podría decir que esta curva predice muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso es bastante interesante cuando uno hace la curva de calibración, después hacer un análisis de regresión. Fíjense que la misma regresión que nos dio el Excel hoy, ¿sí? Es la misma, exactamente la misma. Yo acá puedo, ese es el pronóstico, y esta es la densidad óptica. Entonces acá me da la línea de regresión ajustada que ustedes vieron en el otro gráfico. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ¿me dan un minuto, un segundo? Ya estoy, ¿eh?
Hola, acá estoy de vuelta. Perdona, pero era un temita personal. Mi hijo más chico. ¿Estamos hasta acá? ¿Me escucha? Sí. Bien. Sí, profe, Bueno, se esto escucha en bien. relación a lo que pueden hacer con Excel, ¿sí? Y había quedado pendiente, si yo no me equivoco, vamos a abrir esto. Bien, ahí ustedes en el Drive, ¿sí? Que yo lo vi hoy, tienen esto, que es un documento que figura, hay un ejemplo de chi cuadrado, y este dice solamente chi cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven a esto? Sí. ¿Se ve lo de fondo? ¿El Excel? No, se ve el Excel de hoy. ¿El Excel solo? Para. Sí, es lo que tiene suma ahora. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué es una prueba de chi cuadrado? ¿Se acuerdan de esto? ¿De haberlo visto en estadística? Hay tres modelos. Está la prueba de igualdad de ajuste, la prueba de independencia, ¿sí? Son tablas de contingencia de 2x2. ¿Y para qué se utilizan? Normalmente cuando uno tiene que medir o determinar, ¿sí? Si una prueba tiene alta sensibilidad, alta especificidad, etcétera, generalmente utiliza un modelo de una tabla de contingencia de 2x2, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy viendo un modelo para determinar si me discrimina bien entre, o si hay alguna diferencia entre un parásito que pueda, por ejemplo, infectar hombres o mujeres, y si hay diferencia o no, ¿sí? Fíjense que con estos datos que tengo acá, ¿cómo se leería esta tabla? A ver. Yo tengo hombre, mujer, parasitado o no parasitado. ¿Cómo leería esta tabla yo? ¿Estos 50 qué serían? Son Hombres hombres que están parasitados. Hombres parasitados. Hombres parasitados. parasitados. Bien. Y estos dos hombres que el test me dice que son no parasitados, ¿sí? Mujeres tengo 22 parasitadas y tengo 65, ¿sí? No parasitadas, ¿sí? Cuando hago la prueba de igualdad de ajuste, ustedes recuerdan que esto es observado menos esperado, o sea, hay que hacer una prueba de chi cuadrado. Igual en día, hoy no tiene sentido porque todos los programas tienen, Excel mismo tiene para hacer una prueba de chi cuadrado, ¿sí? Igualmente se la pueden quedar, le cambian los datos y ya está, ¿sí? Y les da generalmente del factor 1 y el factor 2, si está presente o ausente, ¿sí? Los porcentajes, en fila y en columna. Después les da el valor de chi cuadrado, el valor con la corrección de Shades, ¿sí? Para muestras no paramétricas, y la prueba de probabilidad, ¿sí? Acá les da el valor del estadístico crítico, que fíjense que es 3,841. ¿Se acuerdan que esto era los grados de libertad del numerador, ¿sí? Y los grados de libertad del denominador, cada uno menos 1, ¿sí? Y me da un valor de 3,841. Y el valor de chi cuadrado me da un valor de 65,47, ¿sí? Con una probabilidad mucho menor a 0,05. Eso me dice que las columnas estas son dependientes una de la otra o son independientes. ¿Qué me estaría diciendo? Que hay dependencia o independencia. O sea, ¿el parásito afecta de igual manera a hombres y mujeres con este test que estoy haciendo? ¿Qué les parece? Miren la tabla solamente, por eso se tienen que dar cuenta con los números. Claro que no. O sea que las muestras son independientes. No hay dependencia Sí. entre las muestras. ¿Está claro? No es lo mismo, ¿sí? Ser hombre o ser mujer para este tipo digamos, de microorganismo en relación a el test que estoy midiendo. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo determinar, porque eso está en la guía, cómo determinar la sensibilidad y la especificidad de una prueba? ¿Se acuerdan algo de eso? Era con el valor positivo y el valor verdadero positivo y falso negativo, ¿era esa división o no? Más El o menos. predictivo. No, son dos cosas distintas. A ver, La sensibilidad no era el valor, el verdadero positivo a ver. sobre... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que tengo una prueba para determinar HIV, ¿sí? Acá tendría enfermos,
Es decir, estas pruebas se hacen obviamente con una población que es control, que uno sabe qué resultado. Porque, a ver, por ejemplo, si yo tuviera que en el laboratorio cambiar, ¿sí?, una determinación porque no tengo buenos resultados, ¿sí? La semana que viene vamos a ver el control de calidad externo, ¿sí? No tengo buenos resultados con el control de calidad externo, ¿sí? Tengo valores que son dudosos, bárbaro. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, busco en el mercado otro reactivo, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, depende para qué lo quiera, ¿sí? Vamos a ver esto primero. Acá sería prueba positiva y acá sería prueba negativa, ¿sí? Vamos a suponer que tengo 167 enfermos positivos y vamos a poner 9, ¿sí? Y acá sanos tengo 68 y acá tengo 201, por ejemplo. Bien. Si hago la suma, de estos dos valores, después traslado para acá. Acá hago lo mismo. Después traslado para acá. Y acá hago la suma. Puedo hacerla de cualquiera de los dos, ¿no? Bien. ¿Cuántos pacientes testeé? En total. 445. Exactamente. Esa es la cantidad de pacientes que... Esperen que quiero arreglar un poco esto. Tengo tanta cosa abierta. Y esto que... A ver si lo puedo correr para el costado. Ahí está. Revisar. Ahí está. ¿Ahora se ve? Sí. Vamos a centrarlo. O le vamos a poner... Bien, bárbaro. Tengo... ¿Cuántos pacientes enfermos sí testeé? Y sí que yo ya sé que son enfermos. Sí. 176. 176. Y sanos, 269. ¿Sí? 269. Si quiero calcular la sensibilidad. Sería 167 dividido 176. Tendría que hacer este valor dividido este valor. ¿Está claro? Y, bueno, pero vale, ahora vamos a hacer la cosa. Especificidad. Especificidad. Bien. ¿Cómo hago la especificidad? 201 dividido 269. Exactamente. ¿Sí? Tasa de falsos negativos, tasa de falsos positivos, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿Sí? Eso es lo que me falta. Bien. Esto lo puedo poner todo en porcentaje. Entonces, ¿cómo hago? Voy acá directamente, formato de celdas, y le digo que en vez de ponérmelo como número, me lo ponga en porcentaje, con una sola cifra decimal. Y ya me obvia de ponerlo, porque yo tendría que haberlo puesto por 100%, ¿se entiende eso? Porque siempre se informa en porcentaje. ¿Está? ¿Qué es la tasa de falsos negativos? Es 100 menos... ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es un falso negativo? De todos estos números que están acá. No, De no, todos los falso números. negativo, Falso el negativo. 9. El 9. O sea, es el 100%, ¿sí? En este caso le voy a tener que poner 1, ¿no? Menos este valor. O sea, el 5,1%. ¿Está claro? ¿Cuál sería la tasa de falsos positivos? 1 menos o 100 menos El 68. la especificidad. ¿Está claro? ¿Cómo calculo el valor predictivo positivo? Ya no se calcula en columnas, se calcula en filas.
167 dividido dividido 235. 235. Perfecto. ¿Sí? Y la tasa de valores predictivos negativos, 201 dividido 210. exactamente. Bien. ¿Está claro? Esta prueba que yo tengo acá, ¿para qué me sirve? ¿Como prueba de tamizaje, como prueba confirmatoria? Es De decir, screening, ustedes sí, lo de tomarían tamizaje. como una prueba de tamizaje, una prueba de primera línea, ¿sí? Es como tener una red en donde no me importa el tramado de la red, yo voy a levantar y aunque de alguna manera me queden personas que me están diciendo que están enfermas, pero que en realidad están sanas, ¿sí? Yo me estoy asegurando que es una prueba muy sensible, pero poco específica. Después tendría que caer en ¿qué? En una prueba, aunque sea menos sensible, pero más específica, porque es una prueba confirmatoria. ¿Quedó claro este concepto? ¿Sí? Después les voy a dejar un documento para que lean esto, ¿sí? Pero esto es importante porque cuando uno tiene, digamos, analitos que se miden colorimétricamente o enzimas, etcétera, uno puede aplicar test que son paramétricos. En cambio acá tenemos que aplicar test que son ya no paramétricos. Tenemos que buscar justamente, ¿sí?, variables que son cualitativas, no cuantitativas. A pesar de que estos son números, me está diciendo, me está hablando de una población que es dicotómica. O son enfermos o son sanos. Y de ahí las pruebas que puedo hacer sobre estos pacientes. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Para lo que tienen que hacer en el seminario, que es la última parte. ¿Sí? Bien, ¿pudieron Sí, sí. usar esto después se los subo. ¿Pudieron usar el programa? Los que les dejé. Los de control de calidad. El de hematología, el de química clínica, ¿los pudieron usar? ¿Tienen dudas sobre eso? ¿Hay alguna duda Sí. sobre el seminario? No, yo no. ¿Ninguna? La semana que viene sí vamos a tener clase. No, la semana que viene. Sí, la semana que viene vamos a tener clase sí en la facultad, ¿sí? Así ya resolvemos esto. Y y yo les voy a dejar después para que lleven el lunes, ¿sí?, datos para que realicen una curva de calibración y ya les voy a dejar el seminario 3, ¿sí? Es decir, que podríamos... Déjenme abrir un almanaque. ¿Les di fecha de parcial? Todavía no. No. Bien. Estamos en mayo. A mí me quedan 3 temas para dar. 1, 2. Podríamos poner el parcial el lunes 6 de junio. Para así tener tiempo de hacer el trabajo final después. ¿Sí? Profe, ¿y cómo va a ser ese parcial? ¿Lo rendimos por acá? ¿Llevamos nuestra No, creo computadora? ¿Cómo es? creo que lo vamos a hacer en la facultad. Va a ser tipo así de ejercitación. No creo que necesiten Excel para rendirlo, ¿sí? No creo, porque van a ser cosas muy sencillas. Si veo que, bueno, que no lo hice todavía, la verdad, no lo hice. Voy a cambiar el del año pasado, no lo hice todavía. Pero la idea es, si de última hay que usar el Excel, bueno, lo hacemos por acá, ¿sí? Para que no tengan que ir hasta Dale, allá y trasladar las computadoras, mejor. ¿sí? Sí, por cualquier cosa. ¿Y qué serían Este, ejercicios tipo los del seminario? sí, el parcial va a ser del tenor del seminario, tal Ah, cual. bien, entonces pues yo los ejercicios los estaba haciendo en Excel, así que los hago a mano entonces para practicar, Practiquen de las dos calcular formas por las rápido. dudas. Igualmente Excel lo que les da justamente es la parte estadística. En eso es más rico, ¿sí? Pero si, qué sé yo, si les doy una curva de calibración con datos, lo que hacen directamente es extrapolar el valor de, Sí. digamos, del factor de calibración y ya está. O sea, no es tan complejo. Pero bueno, vamos a tratar de usar el Excel, porque la idea es, si tuvimos toda la cruzada usando el Excel, tratar de usarlo para que ya les quede una guía, ¿sí? Para que lo puedan usar siempre. Bien, ¿seguro dudas ninguna? Bueno, ya con esto el 2 lo pueden terminar, todo, ¿sí? Y ya les habilito el seminario 3, les subo algo de material de lectura,
que me voy a fijar si no estalla, si no se lo subo, y le subo este archivito de curva de calibración y de lo que hicimos hoy, ¿tá? Y la clase grabada, obviamente. Para mañana seguro, mañana a la tarde seguro. ¿Sí? Dale. ¿Listo? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos Profe, el lunes yo que tengo viene. una duda corta. Decime, sí, Una dale, duda dale. corta y ya, porque si no me van a odiar. Lo de las reglas de Lenin y las de 1, 3, DS, Sí, 2, 2, sí, DS, esas. Cuando se habla de, por ejemplo, se debe de tener el sistema, eso sí. significa que no se sigue midiendo y que no se sigue midiendo y qué se tiene que hacer. Se tiene que Volver tomar alguna a acción correr el correctiva, control. porque vos pasaste los controles y evidentemente si el control te dio mal, no podés seguir trabajando con esa determinación. Es decir, uno Claro. generalmente lo que hace cuando llega es procesa, como yo te dije, un control que tiene todas las determinaciones, ¿sí? Entonces, si todas te dan mal, ya no es un problema sistemático, es aleatorio. ¿Sí? Puede ser la lámpara, puede ser la presión del sistema, ahí ya no sabés, salvo que vos seas muy ducho y experimentado en el equipo que tenés y decís, bueno, sí, hago un autocero y me fijo y bueno, evidentemente es la lámpara, la cambio y sigo trabajando. Pero uno pasa los controles, si al procesar los controles, si una determinación te dio mal, lo primero que haces es te fijas el reactivo, cambias el reactivo, volvés a procesar el control. Si te sigue dando mal esa determinación y vos te das cuenta que las demás que tienen la misma densidad óptica o metodología, por ejemplo, te da mal el colesterol y todo lo demás te da bien, si la glucosa, el ácido úrico, los triglicéridos que son tender también te dan bien. Evidentemente es esa determinación. Bueno, ahí verás cuál fue el de las reglas la que se te fue. Si es sistemático el error, como vimos el otro día, que por ejemplo los controles dan por encima de un desvío estándar entre 1 y 2, ¿sí? Lo volvés a procesar y te da igual, bueno, ahí tendrás que tomar alguna acción correctiva. ¿Sí? Ahí uno o puede pensar en calibrar o puede pensar en cambiar el factor de calibración. Eso va a depender del usuario generalmente, ¿sí? De cómo esté acostumbrado y cómo sepa que responde el equipo a la acción que vos tomás, ¿sí? A veces que, por ejemplo, con los cambios de factor, digamos, no se alinean las curvas, entonces uno lo que hace es descongelar un calibrador y calibrar, ¿tá? Pero tenés que fijar qué regla es la que se te fue. Si es una regla 4 desvíos estándar, sabés que es aleatoria, eso no lo podés arreglar, ¿tá? ¿Se entendió eso? ¿Tá? Ahora, si es sistemático, tenés que fijar dónde cayó el valor, lo repetís, cambiás reactivo, te fijás el agua. A nosotros nos pasó un día, por ejemplo, una cosa muy curiosa. Teníamos un Selectra 2. Y el Selectra tiene un rotorcito de plástico que se cambia, ¿sí? En donde las dos agujas dispensan reactivo y muestra, ¿sí? Arriba tiene una tapita que le genera una cantidad de calefacción suficiente para incubar las muestras y va midiendo. Bueno, un día llegamos y, no sé si los conté a esto, y la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, todo eso daba fuera de límite, ¿sí? Todo daba altísimo, los controles, ¿no? Las enzimas daban bien, la urea daba bien, bueno, o sea que evidentemente la lámpara no era. Bueno, empezamos a mirar el agua, qué sé yo, bueno, cambiamos el agua, depuramos todo el sistema, lo lavamos, empezó a andar bien. Bárbaro, listo, perfecto. Eso pasó un jueves. El sábado que yo fui a trabajar, otra vez lo mismo. Bueno, lo llamo a José Gimón y le digo, mira José, está pasando esto. Me dice, a ver, viene, qué sé yo, me dice, a ver, pasa una muestra de glucosa cualquiera, ¿sí? Cualquiera. A ver, pues no los controles, una muestra, 3 muestras así aleatorias. Bueno, las paso todas fuera de límite. Me dice, pasa agua sola, fuera de límite. Era el agua. ¿Qué pasó? Fue una época que las licitaciones, yo ya se los voy a comentar a esto, generalmente se abren en marzo y se cierran generalmente en diciembre. El 31 de diciembre se caen, ¿sí? Porque después se renuevan en marzo otra vez. O sea que te quedas 3 meses sin que el fabricante te provea insumos. O sea, tendrés que tener la previsión de todos los reactivos porque sabés que hasta marzo no entra más nada,
Pero el tema es el agua destilada, las cintas de impresora, las hojas para imprimir, los líquidos de lavado. Todo eso lo tenés que tener en cuenta porque sabes que 3 meses no te lo va a proveer nadie. Bueno, nos quedamos sin agua destilada y venía un camioncito, ¿sí? Y habían pedido bidones de abajo de farmacia para llevar al laboratorio el agua destilada. Con tanta mala suerte que uno de los bidones que nos dieron, o 2 o 3, eran de lavandina. Entonces, por más que los lavaste, quedan con resto de cloro, y te imaginas, el cloro es oxidante, Trinder lo hace bolsa, ¿sí? O sea, el tema es que reaccionaba el cloro con el reactivo enzimático y te daba todo fuera de línea. Bueno, cambiamos el agua destilada, pedimos un agua destilada de buena calidad, se lavó todo el sistema, se siguió trabajando y se tuvo que tener cuidado con eso. Es una pavada, pero fíjate que eso te arruina toda una mañana. Porque hasta que te diste cuenta y empezaste a trabajar, capaz que son las 11. ¿Está claro? Entonces, esto no Sí. es muy matemático, ¿sí? Hay que tener, con los autoanalizadores fundamentalmente, que yo siempre digo que son cajas negras, porque, a ver, ¿por qué nos dimos cuenta? Sacamos la tapita, sacamos el rotor y estaba fucsia cada una de las... O sea, que no es que leía mal, el equipo estaba leyendo perfecto, pero leía lo que la lavandina había oxidado el reactivo de Trinder. ¿Está claro? Entonces tenés que verificar, hacer autocero, fíjate si es la lámpara, si tiene la bomba de vacío si funciona bien, si los líquidos de lavado están bien puestos. ¿Sí? O sea, es un tema. Los autoanalizadores son muy lindos, robotizan todo el trabajo, generalmente ahorran mucho, no sé si tiempo, porque el tiempo manual y con el automatizado te diría que es muy parejo, no hay tanta diferencia, no existe tanta diferencia. ¿Está? Bueno, ¿te aclaré eso? ¿Quedó claro? Sí, sí, Bien, sí, sí. bien. Bueno, semana que viene nos vemos, ¿sí? Y bueno, pues ya terminando la guía esta, ya les subo la otra que es de calibración. Después les paso este documento de Excel, se lo subo también ahí Todos pueden entrar al campus, ¿no? Sí. Están viendo lo del campus. Bueno, se lo subo ahí ya directamente y nos vemos el lunes que viene. ¿Está? Bueno, buen fin de semana. Cualquier cosa, envían WhatsApp. Cualquier cosa que necesiten. ¿Sí? Hasta Listo, luego, profe, chicos. muchas Chau, gracias. chau. Chau, de nada. Chao, Adiós. profe. Chau, chau.